Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre cómo realizar un video invitación en la plataforma Canva de modo gratuito. Previamente seleccionamos el video que deseamos para la invitación. Ahora nos vamos a la plataforma Canva que haremos uso de modo gratuito. Nos vamos a crear un diseño y seleccionamos esta opción que es video para celular, o caso contrario lo pueden encontrar por el buscador. Se me abre el tamaño del lienzo donde voy a comenzar a trabajar. Para ello debo subir el video que previamente ya he descargado. Me voy a subidos, subir archivos y voy a cargar el video. Una vez cargado, simplemente clic y voy a proceder a ampliar para previsualizar el video. Ahora voy a proceder a realizar un corte, ya que tomaré solamente un fragmento para la parte introductoria de la invitación. Me voy a este cuadro, doy clic y es ahí que voy a iniciar a recortar ambos lados del video para quedarme con un solo fragmento. Esta es la previsualización de cómo está quedando y una vez definido nos vamos a dar clic en listo. Ahora procedo a ampliar y a centrar, en este caso porque voy a tomar solamente una secuencia de video donde la imagen está en el centro. Finalizado la primera toma, voy a proceder a bloquear. Ahora para continuar voy a agregar un lienzo, donde voy a realizar la misma acción, en este caso será para ingresar el dato del nombre. Procedo a ampliar para previsualizar y voy a cortar ambos lados. En este caso, como es para ingresar texto, puedo escoger un fragmento donde no haya dibujo, solamente fondo. Nuevamente procedo a bloquear. Ahora prosigo a agregar y voy a cortar un nuevo fragmento. En este caso es para colocar los datos del evento. Puedo escoger aquellos que tengan personajes, como esta en la parte izquierda, pero debo tener en cuenta la distribución del texto. Y por último agrego una nueva hoja para agregar un fragmento que es de la despedida. En este caso puedo escoger la del personaje principal. Finalizado la selección de fragmentos, me voy a la primera parte, me voy a la ventana texto y puedo seleccionar de las que me muestra la plataforma. En este caso voy a seleccionar esta, doy clic y voy a proceder a desagrupar ya que tiene dos líneas y voy a eliminar de la parte inferior que no me va a servir. Cambio el texto, procedo a centrar y me voy a efectos, agrego un contorno con un grosor de 86 y un color blanco. Selecciono una parte del texto y procedo a cambiar el color, usaré los colores de la temática. Ahora que ya tengo el modelo del texto, para seguir usando el mismo, voy a duplicar y arrastrar al siguiente, y así procedo a modificar y distribuir de este modo.
Una vez finalizado con el ingreso del texto, retorno a la primera parte para proceder a animarlas. Selecciono el bloque de texto que voy a animar y en esta sección podemos escoger el efecto. Damos clic en los cuadros y podemos ver el tipo de efecto. En este caso voy a seleccionar este de explosión, ya que va de acorde a la invitación. Se me habilita este cuadro, simplemente podemos seleccionar una de ellas, ya que te indica si deseas la animación tanto en la entrada o la salida o simplemente al salir o entrar. De esta manera voy a proceder a animar el resto del texto. Para ello tener en cuenta el fondo del video, ya que la animación del texto deben ser armónicos. Una vez finalizada, retorno nuevamente a la parte inicial. En este caso, si deseas agregar una transición de hoja a hoja, pasamos el mouse en esta zona y damos clic en este icono. Hay múltiples opciones si deseas agregar. En este caso no voy a optar por ninguna de ellas. Me voy a subidos, procedo a agregar el audio. Como pueden observar, mi audio es de 22 segundos, el total del video tiene casi 19 segundos, por el cual es suficiente. Voy a quitar el audio del video original, para ello me voy a desbloquear los videos. Me voy al icono de volumen y voy a arrastrar hasta 0. Voy a aplicar este mismo procedimiento a todos los fragmentos del video. Una vez que verifico que no tenga sonido, arrastro el audio y coloco en la segunda sección y va quedando listo. Para descargar me voy a archivos, descargar, nos sale por defecto el formato y damos en descargar. Una vez cargado, en la parte superior automáticamente se nos descarga el video. ¡Hola amigos! ¿Quién cumple años hoy? Espero que les haya gustado este proyecto, no olviden regalarme un like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.